Hola, bienvenidos a Tu Hogar, el podcast de libre gestión de proyectos, donde hablamos de los temas más actuales del sector inmobiliario. Nuestro objetivo, nuestra intención es asesorarte en la compra y la mejora de la vivienda. Ya son muchos capítulos, mucho camino recorrido donde tratamos los temas que os preocupan, que resolvemos dudas con los mejores expertos, y hay un tema que de alguna forma subyace siempre en todos estos capítulos del podcast de libre gestión de proyectos, y es el tema de la sostenibilidad, un aspecto muy importante para LibreAGP, y a eso vamos a dedicar el capítulo de hoy, y además vamos a contar con todo un experto y una eminencia en la materia. Él es Daniel Diedrich, es arquitecto de DMDV Arquitectos, especialistas en arquitectura pasiva y edificios de autoconsumo. Muy buenas, Daniel. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a empezar preguntándote precisamente por la arquitectura pasiva. ¿Qué es? La arquitectura pasiva es aquella en la que el edificio se concibe desde un principio atendiendo a aquellos elementos que no tienen un funcionamiento, de ahí la palabra pasivo, para reducir la demanda con el objeto de, mediante luego un sistema activo, una calefacción, una refrigeración, reducir el consumo. Es decir, antes de pensar nosotros en hacer el edificio y sin pensar en lo que va a demandar, vamos a estudiar la demanda, que a efectos comparativos con un coche sería saber qué va a consumir por aerodinámica, y después vamos a ponerle un motor eficiente. Eso nos enlaza con el tema de hoy, con la sostenibilidad en la vivienda. ¿Qué entendéis vosotros por viviendas sostenibles? Una vivienda sostenible, para considerarla como tal, sin entrar en explicar de una manera muy sencilla, tendríamos que hablar de 5 preceptos que la pueden definir. El primero sería que debía estar en un edificio en el que se ha considerado el sitio. La vivienda sostenible considera el sitio a nivel de su soleamiento, la ubicación del edificio en la parcela. Además tiene en consideración las condiciones higrométricas, la temperatura que hace en ese sitio, la altitud. También considera los materiales. Los materiales se consideran desde una óptica de dónde viene el material, es adecuado en esa situación, es un material local, de poco sirve traer madera si viene del otro punto del planeta, está contaminando el traerla. También tenemos que hablar a nivel de material de lo que cuesta ese material fabricarlo, si estamos componiendo un material que su fabricación es contaminante o si tiene mucho consumo de agua. También tendríamos que hablar de lo que hablábamos antes, del tema de energía, entendido como posibilidades pasivas del edificio y eficiencia energética de los sistemas que coloquemos. Otro concepto sería el confort del usuario, que puede tener muchas vertientes, puede ser desde el confort hidrotérmico, el que sensación tengo del edificio, hasta irme a conceptos como el que tenga poco ruido dentro de ese confort, e incluso, si me apuras, un concepto de salud, ¿no? De que esos materiales que he elegido me permitan tener salud dentro del edificio, no tenga una mesa que, por ejemplo, esta que tenemos aquí, que nos esté emitiendo unos barnices contaminantes, ¿no? Y dentro de unos años tengamos una enfermedad debido a ello. Y ya finalmente estaríamos hablando, el último punto sería, para que sea sostenible, tendríamos que hablar del ciclo de concepción, vida del edificio, mantenimiento y ciclo coste de vida, es decir, cómo concibo el edificio, cuánto costó concebirlo, oye, que todo lo que estás hablando va a costar más de lo que me voy a ahorrar y de lo que voy a proporcionar a la sociedad y a la naturaleza. No tendría sentido, ¿no? Ese ciclo de coste de vida, lo que cuesta mantenerlo y su reciclabilidad, son factores determinantes para que un edificio o una vivienda sean sostenibles. Voy a ir a un caso práctico, ¿no? Quiero comprarme una vivienda sostenible. ¿En qué características me tengo que fijar para hacerlo? Lo primero que yo me lo quería sería a lo más básico, que sería ver la calificación energética que tiene la vivienda conforme a la normativa española, el Código Técnico Español. Después, tenemos que tener cuidado con promesas de marketing, es decir, todo el mundo quiere una vivienda sostenible y muchas veces hay malicia en ese sentido, ¿no? Ser sostenible no significa poner cubiertas verdes o cubiertas verticales, eso no es ser sostenible, eso es decorar con vegetación, y lo mismo una cubierta verde no tiene sentido en plena meseta castellana, ¿no? Puede tener sentido en la costa, en el norte, ¿no? Entonces, eso es como lo solventamos con la certificación. Lo suyo sería buscar un edificio que tenga una certificación adecuada. Encontramos certificaciones internacionales como el LEED y el BREEAM, que son de sostenibilidad, de salud como el WELL, o de energía pura y dura, que intenta hacer un edificio de consumo nulo o casi nulo.
Has sacado el tema de las certificaciones, que a algunos de nosotros nos suena un poco a chino, ¿no? ¿Qué tipos de certificaciones hay y cómo puedo diferenciarlas, ¿no? Certificaciones, hablo de las más famosas porque Sí. hay miles, hay hasta certificaciones para siniestros climáticos en Estados Unidos, terremotos, huracanes, ¿no? Si hablamos de lo que nos compete en esta charla, hablaríamos de sostenibilidad. Las más famosas son BREEAM, que fue la que está más generalizada en el mundo anglosajón y en Europa, es británica. Luego tendríamos su pareja estadounidense, que sería el LEED. Hablamos de sostenibilidad. Si habláramos de salud, es decir, la concepción del edificio entendido como el ser humano, el usuario, como objeto final en su salud, tendríamos que hablar del WELL, que es prima hermana un poquito del LEED, lo gestionan los mismos organismos. Y si hablamos de energía, la más famosa y la más internacional, cuando hablo de fama es de reconocido prestigio internacional, sería el Passivhaus House alemán, ¿no? Pero ahí estamos hablando solo de energía, hablamos de demanda y consumo, no estamos hablando de los otros preceptos. Quizás entre LEED y BREEAM se completan con WELL y Passivhaus y son compatibles. Es importante fijarse en esas certificaciones. Sí, ¿no? es importante, sería el extremo frente a una compra, ¿no? Si el edificio no la tiene, yo iría a lo más básico, que sería energía, como especifica el código técnico, para poder tener una mínima garantía, ¿no? Este tema está lleno, bueno, de tópicos, ¿no? Es normal porque es un tema que cada vez se hace más presente, pero ha estado algo olvidado años atrás. Y uno de esos tópicos es que las viviendas sostenibles están alejadas de las ciudades. ¿Esto es cierto o para nada? Me gusta mucho esa pregunta porque alejado de la ciudad, ¿qué significa? Yo soy de la teoría, sobre todo en Europa, que no vivimos en una biosfera, vivimos en una tecnosfera, porque la presencia humana ha marcado el planeta. Ya existen códigos geológicos de que la presencia humana, dentro de lo inmenso que es la geología terrestre, vamos a quedar marcados, ¿no? Es el periodo del hombre, ¿no? En ese sentido. Y por tanto, hablar de naturaleza que no esté tecnificada en un espacio pequeño como Europa, todavía en África quedan grandes reservas de terreno sin humanizar, entre comillas, como parte de Sudamérica, ¿no? Pues hablar de eso es ridículo, porque no es tan complicado vivir fuera o dentro y tener una vivienda sostenible en un espacio que nos es ajeno a la urbanitas, a la ciudad, o no tenerlo, ¿no? Vamos a tener las mismas condiciones. No significa estar fuera ser más sostenible. Seré más sostenible cuando tenga todos aquellos parámetros que necesito para vivir controlados y que no afecten a mis necesidades presentes ni afecten a las futuras, ¿no? Claro. Otro tópico es que tener una vivienda de este tipo es más caro que una vivienda común. Siempre esto lo relaciono con el cumplimiento estricto de la norma obligada. Es decir, si yo tengo que hacer un edificio perfectamente normativo, es decir, que eso de que el papel soporta todo no se cumpla, estoy seguro que no es mucho más allá. En nuestra experiencia en certificación Passivhaus nos encontramos que el sobrecoste no puede ser más de un 4%, un 3%, esa es la horquilla, entre 3 y el 4, un 3,5% de coste de construcción de un edificio Passivhaus frente a uno que cumpla código técnico. Cuando hablamos de certificaciones más sofisticado, porque las certificaciones de sostenibilidad últimamente, y más por su propia naturaleza compleja a la hora de justificarlo, se hacen para gran terciario o para grandes edificios, ¿no? Es más caro el proceso de certificar, pero no debe estar mucho más allá tampoco, entre un 4 y un 5%. La pregunta te la devuelvo, sería, ¿ese 4 o 5% es amortizable? Sí, absolutamente, dentro de la vida útil del edificio. Qué bueno. Y me voy a un tema que te compete directamente. El diseño, la arquitectura no tiene por qué ser peor, ¿no? Y los materiales que se utilizan en una vivienda sostenible, todo lo contrario, ¿no? Podemos apostar por la innovación y bueno, por un buen diseño. Soy un arquitecto extraño porque defiendo la arquitectura de calidad y que sea bella, porque el objeto al final de la arquitectura es hacer algo bello, que quede por muchos años y que transmita algo a la sociedad y resuelva problemas. Es muy curioso hacer belleza tecnificada, ¿no? Que es la arquitectura. Pero en este caso siempre digo lo mismo, un edificio, aunque no sea un edificio bello, si está bien construido tiene un pase. Soy un poco bruto cuando lo digo, pero un edificio que no sea bello, si está bien construido, todavía tiene un pase. El problema es confundir la excusa de la belleza como una excusa para maquillar el que no somos capaces de hacer esto. Ese es el reto. El reto no es decir que no tiene que ser bello, claro que tiene que ser bello y tiene que ser arquitectónicamente aceptable. Lo que no puede ser es que eso sea una excusa para no hacerlo, ¿no?
Claro, el futuro va encaminado a que haya más viviendas sostenibles a las viviendas habituales. No las quiero llamar viviendas normales, pero es verdad que nos referimos a ello así. Las llamo convencionales. Yo, o sea, las convencionales. ¿no? Porque es la palabra más adecuada, por tradicional o decirlo de otra manera, normales, es que si esas comillas, la verdad que es el entrecomillado en sí mismo, ya lo estamos definiendo, ¿no? Para mí yo creo que es imparable, porque nos cargamos el planeta y la única manera de hacerlo es que nuestra acción no suponga una herencia a los futuros, y la única manera es partiendo de esta situación, ¿no? De decir, oye, vamos a cambiar, pongamos las cartas sobre la mesa y vamos a darnos cuenta que esto tiene que cambiar radicalmente, no como queremos que cambie, con unas inercias a largo plazo, sino probablemente pensar a medio o corto plazo. ¿Qué impacto ambiental nos ahorramos cuando compramos una vivienda sostenible y la habilitamos para que sea sostenible? El impacto ambiental es elevadísimo. Hacer una vivienda que no produce emisiones de CO2, consumo nulo, y que incluso las emisiones son negativas porque produces más de lo que consumes, ya de por sí se define, ¿no? Si eso hablamos solo de energía, que es una de las patas de la sostenibilidad, si estamos hablando de otras patas como consumo de agua, reducción de tiempos de obra, eficiencia en esa construcción, entonces partiendo de esa base, cualquier acción que hagamos nosotros por mejorar, por satisfacer nuestras necesidades sin afectar al medio ambiente y la naturaleza, y además sin dejar una herencia a nuestros futuros de que, oye, que mira, que en el pasado secaron un mar, pues eso es una vergüenza, ¿no? Y lo sabemos que ha ocurrido, pues no lo hagamos con una situación que ya conocemos, ¿no? Que va a ocurrir, ¿no? Y por eso yo creo que esto va lanzado, aunque no queramos, o sea, no es imparable. Daniel, ¿España suspende o aprueba en este sentido? ¿Cómo vamos con respecto a otros países europeos? Hasta mediados de la década del 10, hasta el año 2016, que nos empezaron a poner las pilas, suspendíamos. Y es gracioso porque quien realmente tira de esto es el mercado. Es decir, cuando el mercado exige algo, somos muy radicales, somos muy binarios. Entonces, rápidamente pasamos de no tener móviles a tener 2 móviles por cabeza, ¿no? Creo que me entiendes. Pues en esto pasará igual. Yo estoy seguro que en cuanto el usuario final se conciencia, todos los demás agentes se adaptan rápidamente, ¿no? Y lo que requiere un esfuerzo, el problema es que vamos contrarreloj, porque hay unos objetivos europeos hasta el año 2050 y el de 2050 está a la vuelta de la esquina, aunque no nos lo creamos. Pues apostamos aquí por esas viviendas sostenibles. Daniel Dietrich, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, gracias por escuchar libragp.com. Ahí pueden escucharnos y leernos y encontrar promociones de viviendas muy interesantes. Hasta la próxima.